Pues es tema número 4 de nuestra serie Celebrando a Cristo. Este tema se va a llamar Sin Levadura. Sin levadura. Vamos a entrar a esta segunda fiesta de 7, son 7 fiestas. Pues vamos a entrar a esta segunda. Ya analizamos la primera, que es la Pascua, que creo que es una de las fiestas más importantes, y de ahí creo que se derivan todas. Hoy vamos a ver la fiesta, hermanos, la fiesta se le llama así, de los panes sin levadura, así se llama esta fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Vamos a estar analizando ahora un poco sobre esta fiesta y su aplicación en la iglesia y en Cristo, cómo fue su cumplimiento, o sea, lo que es la Pascua y lo que es esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, son fiestas que ya se cumplieron, que ya tienen su cumplimiento en Cristo, pero hay que ver cómo. Bien, ese es lo que vamos a abordar en este día, si Dios lo permite. Bien, dice ahí, Levítico 23, versículo 6, a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Bien, entonces la segunda fiesta del Señor es la fiesta de los panes sin levadura, que era después de la Pascua. Estamos hablando que seguimos en ese punto de entre marzo, abril, mayo, más o menos, entre esos puntos se celebran estas fiestas de lo que fue la Pascua. Entonces, la Pascua empezaba el primer día de ese mes y terminaba el día 14. E inmediatamente en el día 14, recuerden que los días judíos empiezan a la puesta del sol, o sea, más o menos a las 6 de la tarde, más o menos, empieza el siguiente día. No es como nosotros que empezamos a la medianoche. No, en el punto judío empieza en el atardecer. A las 6 de la tarde más o menos empieza el día. Entonces, se contaba el día 15, ¿a partir de qué horas? Más o menos de las 6 de la tarde. Ahí empezaba el día 15. Y ahí terminaba el día 14. Entonces, 14 días duraba la Pascua, y cuando terminaba la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Generalmente esta fiesta, hermanos, se festeja en conjunto con la Pascua, y eso lo comprobamos en este pasaje que ahorita voy a ver. Pero esta fiesta, hermanos, en la actualidad, al igual que el templo, ya no existe. Esta fiesta, de la fiesta de los panes sin levadura, ya no se celebra. Éxodo capítulo 12, verso 15. Ahí vamos a ver un poquito más detallado qué significado primeramente, por qué se pidió esta fiesta. Primero vamos a ver el significado literal. O sea, ¿por qué Dios pidió que se hiciese la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué correlación tiene con Israel? Bueno, vamos a entender eso primeramente, y después vamos a irnos al punto espiritual, ¿verdad? La aplicación espiritual. Entonces, dice allí, Éxodo capítulo 12, verso 15. Dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiese leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Ahí termina el día. Y luego dice, el versículo 19, por 7 días, dice ahí, por 7 días, versículo 19, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok, entonces vamos a ir viendo. La fiesta conmemora el no olvidar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Bueno, tiene que ver con la salida de Egipto repentina. Recordemos que dice que los egipcios les urgían que se fuesen. El mismo faraón le dijo a Moisés muy de madrugada que se fuesen. Entonces, como fue algo tan rápido, no había tiempo para preparar masa. En la actualidad, hoy en día, hermanos, tú vas a una central de abarrotes y compras levadura. Compras un bote de levadura y lo echas en la masa, y lo que hace la levadura es inflar la masa, pero también lo que hace es corromperla. La levadura es un hongo corrosivo que empieza a matar la masa. Entonces, ¿cómo se hace la levadura? Bueno, pues es masa que se está echando a perder. Eso es levadura. Entonces, en aquellos tiempos, porque hoy en día, pues bueno, tú vas a una tienda de abarrotes o a una de materias primas y pides levadura, y puedes comprar levadura por kilo o por botecitos. Pero en el tiempo de Israel, lo que se hacía era tener una masa. Entonces se trabajaba la masa por el día, y la mitad de esa masa se hacía pan fresco, añadiéndole harina y agua adicionales. Y la otra masa se dejaba ahí fermentar. Y después de unas horas se volvía a trabajar, pero no se le echaba harina ni agua. Y así continuamente ellos iban teniendo levadura y masa, y la iban combinando para que la levadura haga que un poquito infle la harina, o la masa en este caso. Este proceso no podía ser continuado durante el rápido exilio del Éxodo, o cuando se produjo la salida de Egipto. Eso no podía hacerse. Imaginémonos que van saliendo de Egipto y caminando van amasando. Pues, era obvio que no se podía hacer eso. Por eso se le dice la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura recuerda o conmemora la salida de Egipto de una manera rápida, que no les dio tiempo de preparar la mesa, que no les dio tiempo de preparar pan. Y tal vez si tenían pan, ¿cuál era el pan? El pan de la Pascua, y era un pan sin levadura. Ahora, veamos cosas más profundas. En esta fiesta, con respecto a Cristo, ahora vamos a ver el punto espiritual. Vamos a ver primeramente el versículo número 15. Éxodo 12, 15. Vamos a analizar ese pasaje, algunos tramos del pasaje, vamos a ir analizando. Primeramente, dice ahí, 7 días comeréis pan sin levadura. El número 7 en la Biblia habla de perfección y cumplimiento. El número 7 en la Biblia, si lo buscamos en toda la parte de la Biblia, nos habla que es el día en que Dios hace perfectas todas las cosas. Por eso el número de hombre es el 6.
El número del hombre es 6. Por eso dice que la cuenta del nombre es 666. ¿Por qué 3 veces 6? Porque es el intento del hombre en ser Dios. Lo cual el hombre pues nunca va a lograr ser Dios. Y menos lo logrará degradándose moralmente, menos lo va a lograr. Entonces el número 7 en la Biblia es el número, vamos a poder decir el número de Dios. Habla de perfección y de cumplimiento. La fiesta duraba 7 días, lo cual quería decir que la fiesta es el inicio en la vida cristiana de una vida sin pecado. La levadura en la Biblia, hablando espiritualmente, es símbolo de pecado. Que la levadura en la Biblia es un símbolo de pecado. Entonces, ¿por qué duraba 7 días? Bueno, habla de la completa travesía que el cristiano tiene que vivir hasta que se encuentre con Cristo. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida en este mundo? Sin levadura. Sin levadura. En los 7 días significa una vida entera. Una vida entera. En 7 días Dios hizo el universo. Entonces, ¿por qué la fiesta duraba 7 días? Pues nos quiere decir, o habla de la vida cristiana, que es una vida que completamente, desde su inicio hasta su final, debe ser sin levadura. Por eso sigue diciendo el versículo 15, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Desde el primer día de la vida en Cristo y del creyente no puede haber en su entorno ningún tipo de levadura. Venimos de ahí, hermanos. Habla de salir del mundo. Pero Dios nos sacó de Egipto para que ahora seamos sin levadura. Es decir, ya no andemos más en la vida desordenada y pecaminosa que llevábamos antes de Cristo. Sigue diciendo, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. ¿Qué quiere decir ese pasaje espiritualmente? Quiere decir que un cristiano puede perder la salvación. No la puede perder. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no nos la ganamos. La salvación no se gana. La salvación se recibe por gracia, por fe. Así dice, ¿no? De Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no se la ganó. Creyó y la recibió. Pero, ¿qué pasa con el creyente? Puede apostatar. Esa es otra cosa. Recuerden que apostatar significa divorciarse, dar la espalda, abandonar. Pero obviamente no quiere decir que por aquí se amaneció y apostató, no. La apostasía viene cuando continuamente está comiendo leudado. Es decir, sigue comiendo del mundo. A pesar de que es cristiano, sigue comiendo del mundo. Va a llegar un momento en que ¿qué? En que puede dar la espalda. Eso es otra cosa. Voy a leer un pasaje. Romanos capítulo 6, verso 1. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que yo puedo apostatar? Pues puedes llegar allí si perseveras en el pecado. O sea, lo que pasa con el pecado, hermanos, te lo voy a explicar más, pero lo que pasa con el pecado es que te va haciendo más insensible. Te va haciendo más orgulloso, te va haciendo más altanero, más altanera, te va haciendo más soberbio, más soberbio. Entre más permanezcas,
y permanezcamos en un pecado, te va haciendo más soberbio, te va haciendo más altanero. Por eso tú ves a gente que estuvo aquí adentro y ahora te la vuelves a encontrar y que ahora está practicando un pecado y tú la ves que es más como que altanera, más tú la sientes que sus palabras son de mucho reto, ¿no? O sea, como que, no, pues a ver qué me dices, ¿no? Cuando me diga que regrese a la iglesia le voy a decir que quién es para juzgarme, ¿no? Entonces, el pecado produce eso, ¿no? Entonces, a medida que tú sigues comiendo leudado, espiritualmente hablando, vas a llegar a un punto donde dices, sí, yo conocí esto, pero ya no me importa. Yo creo que Dios no existe. O sea, gente así, apostata, pero eso fue un proceso. No es luego que se levantó y, sí, yo no creo. No. O sea, estuvo, conoció, y por un momento es sensible un poco, ¿no? O sea, como que, no, pues yo sé que esto es malo, pero a medida que va perseverando en el pecado, se va volviendo más endurecido. Es lo que pasa con el pecado. Entonces, Romanos 6:1, mira lo que dice. ¿Qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Estoy leyendo el lenguaje actual, Romanos 6:1. Y dice ahí, por supuesto que no. En la versión de Reina Valera dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues obviamente que no. Dice ahí, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Por qué? La fiesta de los panes sin levadura. O sea, ya pasó la Pascua, que es la salida de Egipto, que es fuimos salvos por la sangre de Cristo, pero ahora fuimos sacados para vivir ahora de otra manera. Ya no a la manera de Egipto, vamos a vivir ahora de otra manera. Entonces nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. O sea, seguir pecando significa ya no podemos estar viviendo una vida que se caracteriza por pecar nada más. Dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participamos de su vida nueva. Una cosa es clara, dice aquí. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Y por medio del bautismo morimos con Cristo y estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Y cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Ahí está más que claro. La fiesta de los panes sin levadura es una sombra de la vida que vino en Cristo para agradar a Dios. La fiesta de los panes sin levadura es una sombra de la vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Ya el pecado no nos gobierna. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya no tiene ese poder que tiene sobre aquellos que no han creído. No quiere decir que ya no pecamos. Pecamos, es obvio que sí. Pero ya el pecado no es nuestro amo. Ya luchamos. Un cristiano se caracteriza por luchar. Lucha, sabe que eso es malo y está luchando en su corazón, en su mente está luchando porque sabe que eso no le agrada a Dios. Pero uno del mundo no lucha, se deja llevar. Él piensa que es normal, él piensa que todos lo hacen, que no será ni el primero ni el último que cae en eso. Y vemos que tanto es así, que se están legislando leyes donde piensan que el pecado es normal. Y donde quieren que vean que su manera de vivir pecaminosa es normal. Y quieren que se instituya en las escuelas
y que se instituya en los puntos educativos, que se instruya a los niños que el pecado es normal. Mis hermanos, el problema muchas veces con nosotros es que caemos también en ese punto de pensar que es normal. Y no, hermanos, eso no es normal. El pecado no es normal. El pecado ofende a Dios. Y así le llamen enfermedad, le llamen error, le llamen preferencia, le llamen la culpa de mis padres, ¿verdad? Es que como yo nací en una casa donde mi papá no estuvo, como yo nací en una casa donde mi mamá no estuvo, como yo nací en una casa donde no me querían, donde me mandaron a una guardería, donde no sé, bla, 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 ya le llaman a su pecado que es una consecuencia de... No. El pecado es una decisión que tú tomaste de ser de esa manera. No es culpa de nadie. El hombre siempre es experto en justificarse, echarle la culpa a todos, menos él tiene la culpa. Pero al final ese pecado y esa manera de vivir que toma el ser humano, lo decidió él. Entonces la fiesta de los panes sin levadura, en el punto cristiano, no es que celebremos, o sea, no, aquí no es de que pecas porque comes la telera que te compraste, y eso no tiene nada que ver, ¿ok? O sea, dejen eso de lado, de que no, comen panes con levadura, sin levadura, no, la levadura es mala. Ay, bueno. Algo es interesante, hermanos, pero es que el pan se recomienda que lo remuelas bien, porque lo único que puede deshacer el pan es la saliva que produces, que puede deshacer esas enzimas. Si tú te tragas así el pan nada más, el pan no lo disuelve el estómago, Por eso ya dices, ay, como que tengo la tubería tapada. Pues no, has comido mucho pan, pero no lo remueles bien. Vamos allá ahora, regresamos a Éxodo capítulo 12, verso 16, vamos a analizar otras cosas de esta fiesta. Éxodo capítulo 12, verso 16, seguimos allí. Ya vimos que dura 7 días, ¿qué significa 7 días? Pues toda una vida completa. O sea, toda nuestra vida a partir de Cristo debe de ser una vida que sin levadura. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca peque? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la vida cristiana debe ser una vida sometida a la voluntad de Dios. ¿Sigue diciendo? El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día, Éxodo 12, 16, tendréis santa convocación. Aquí en este pasaje vemos que inicia esta fiesta y cómo termina, y es el primero y el séptimo día habrá santa convocación. ¿Cuándo sería el primer día en el punto espiritual? Cuando nacemos de nuevo. Ahí es el primer día. Si hablamos en una fiesta espiritual, el primer día es cuando creímos. Voy a leer un pasaje, anótalo. Lucas 15:5. Aquí está hablando Cristo de la oveja perdida. ¿Has escuchado esa parábola, no? ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, pierde una, no deja las 99 y va por aquella que se ha perdido? De cierto digo que la encuentra, y luego dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así, que habrá más gozo en el cielo, más gozo, santa convocación. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese día que nacemos de nuevo hubo una santa convocación o gozo en el cielo. Pero ahí dice, vean lo que dice, pecador que se arrepiente. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, un pecador que se arrepiente es aquel que deja la levadura. Eso significa. Recuerden que arrepentimiento viene de metanoia. La palabra griega es metanoia, que significa cambio de mente. Dar la espalda, dar la media vuelta. ¿A qué? Al pecado. Eso es arrepentimiento. O sea, alguien que diga, yo ya me arrepentí, pero sigue en lo mismo, ese no es cierto. Ese tal vez tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Son cosas muy distintas. Quiere decir que alguien que se arrepiente es alguien que va a llevar una vida en Cristo sin levadura hasta el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? En el contexto espiritual, cuando muera. Porque cuando muera, ya no vamos a tener que lidiar con el pecado. Nuestro cuerpo va a ser, ¿qué? Transformado. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el primer día? Cuando creímos en Cristo. Séptimo día, ¿cuál sería? Cuando morimos en Cristo. En esas dos cosas hay una santa convocación. ¿Por qué? Porque en el primer día hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero en el séptimo día, cuando tú mueres, pues nos vamos a reunir pues, con toda la iglesia, con todos los patriarcas, con todos nuestros hermanos que se han adelantado. Vamos a reunirnos con ellos, va a ser una santa convocación. Luego sigue diciendo ese versículo número 16, seguimos ahí. Ninguna obra se hará en ellos, ninguna de las dos, en ninguno de los 2 días, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que hacer ninguna obra. Bueno, significa gracia. Porque no hicimos ninguna obra para adquirir la salvación, ¿no? No hicimos ninguna. Eso fue por la fe. Y como dice Pablo, y si obramos, entonces ya no es fe, es deuda. Por eso dice ahí que ninguna obra haréis, porque no hacemos ninguna para llegar a la salvación, pero tampoco hacemos ninguna para llegar a la presencia de Dios. Ninguna obra hacemos. Que los santos óleos y que entierren un cofre de plata y de oro y con chapas ahí bañado. No hacemos ninguna obra. Entonces viene otra pregunta aquí. ¿Por qué debemos vivir sin levadura? ¿Cuál es la razón? Bueno, en 1 Corintios capítulo 5, verso 6, dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No le pones la misma cantidad. Tú tienes 1 kilo de masa, no le vas a poner 1 kilo de levadura. No, le pones poca. Es más, yo que he tenido la oportunidad de hacer pan, tienes la masa, le echas la levadura y lo pones en un ambiente caluroso y lo tapas con una cobija y empieza a inflar. Ah, bueno. La levadura en la vida del creyente corrompe el interior. Tú puedes iniciar bien algo, un matrimonio, una relación, un trabajo, una familia, puedes iniciarla bien. Pero si tú le metes levadura, todo eso se va a corromper y se vuelve un calvario. Entonces ahí analizamos bien. Muchos dicen, es que el matrimonio, así dice el mundo, el matrimonio es pues una prisión. No, a ver, vamos a analizar bien. ¿Quién lo hizo así? Las personas que hicieron el matrimonio. O sea, esas personas que hicieron el matrimonio empezaron bien tal vez. Se amaban mucho, lo que tú quieras, pero él o ella empezaron a meter levadura a la relación. ¿Cuál? Arrogancia, egocentrismo, traición,
mentiras, o sea, empiezan a meterle levadura. ¿Y qué pasa con ese matrimonio? Se empieza a corromper y se empieza a caer a pedazos. La levadura, o en este caso el pecado, en todos los ámbitos que tú quieras, corrompe. Y no se requiere mucho, se requiere poquito. Empiezas por poquito y lo vas aumentando hasta que llega el momento en que no lo puedes controlar. Y la manera en que el hombre hace para que no se vea tan evidente el pecado que lleva es que se inflama de orgullo y de soberbia. Y entonces empieza a ser una persona retativa. Y empieza a tomar decisiones que piensan que van en pro de su felicidad, pero en realidad van en pro de su destrucción. En este caso, hermanos, el verso que estoy citando, 1 Corintios capítulo 5, nuevamente el contexto es que un hombre tenía por mujer a su madrastra. Ellos, al dejarle permanecer dentro de la congregación junto con él se iban a degradar. Por eso Pablo dice que lo saquen, porque esa era una levadura que no iba a cambiar dentro, tenían que sacarla, porque al final ese poco o esa conducta inmoral iba a contaminar a todos. Por eso se saca. Uno de los errores que a veces cometemos es que pensamos que la persona un día va a cambiar, ¿verdad? Y lo mantenemos en nuestro círculo y al final el que está cambiando eres tú. No, es que este hombre del mundo va a cambiar. No, al final el que va a cambiar eres tú, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pensamos que en algún momento va a agarrar la onda, ¿no? Y se va a volver buena persona, que en algún momento va a tomar las cosas en serio. Pero mientras no se limpie de esa levadura, su vida irá muriendo lentamente. Entonces la levadura es algo serio. ¿Por qué? Porque el pecado va a hacer que tu vida sea más difícil. Por eso muchos dicen, casando no se arregla. No es cierto. No es cierto. Eso es lo que en apariencia se ve, ¿no? Que tienen su hijo y se casaron y pues ya se arregló. No es cierto. Hay una levadura allí que si no se acercan a Cristo y se limpian, empieza a germinar y va a acabar en otra cosa. Él o ella empiezan a pensar que su juventud se truncó, no por culpa de él, se truncó por culpa de este niño, se truncó por culpa de ella, que no se cuidó. Se truncó por culpa de él, que es un cabeza dura. ¿Te das cuenta de lo que hace la levadura? Empiezas a echar responsabilidades cuando tú tomaste esa decisión. La levadura ya empieza a germinar en la mente. Entonces empieza a pensar que su hijo es un estorbo y es una carga. Entonces lo empieza a maltratar. Y a muchas mujeres empiezan a desear matarlo. ¿De dónde crees que surgió esa idea del aborto? ¿De dónde crees que surgió? Ellos lo ponen bien en claro, ellos lo ponen bien así de, no, si la mamá está en riesgo, lo ponen así ellos. Pero de 100 mujeres que abortan, solamente 2 están en riesgo de vida, de que tal vez están en un punto de entre la vida y la muerte. Las demás fue un producto de su concupiscencia. Así que no, el mundo la quiere pintar de esa manera, pero es tan absurdo lo que ellos dicen.
La levadura hace eso, hermanos. Por eso ves que muchos matrimonios terminan en la infidelidad. Y la razón es porque comenzaron un matrimonio en la levadura y termina, ¿en dónde? En la misma cosa. Porque el matrimonio no arregla eso. Es un pensamiento tan absurdo, ¿no es cierto? Y tú date cuenta, gentes que inician de esa manera prefieren ya no estar con Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren limpiar. Prefieren vivir así pensando que es lo normal. Lo que no se dan cuenta es que si no se limpian, esa levadura, tarde o temprano, ¿qué va a hacer con su relación? ¿Qué va a hacer con su amor? ¿Qué va a hacer con su gozo momentáneo? ¿Qué va a hacer con su estabilidad económica? ¿Qué va a hacer con ella? Se va a derrumbar. La levadura por un momento hace que la masa se infle, pero es pura fantasía. Tú picas la masa y se desinfla. O sea, no es verdad que tengas mucha masa. Eso es una mentira. Eso es lo que hace el pecado también, mentirte. Que tú tienes el control. Que lo importante es que tú seas feliz. Eso es lo importante. Que no te importen los demás. No, tu papá ya vivió, tu mamá ya vivió. Ellos porque son de la edad de los picapiedra. Pero tú ya estás en la edad de los supersónicos, ¿verdad? De la tecnología, del liberalismo. No, y muchos te dicen, hoy el mundo dice, ser diferente es lo ideal. En esta semana yo escuché algo que se me hizo muy coherente. Y dijo este hombre, estamos en una sociedad donde el que se sienta más víctima es al que más deben de apoyar. Por decir, es que yo soy de tez morena, entonces yo soy víctima del blanco. Entonces apóyenme. Ah, pero si soy de tez morena y gordo, soy más víctima, porque soy maltratado del blanco y del flaco. Ah, pero si aparte le añades que soy homosexual, pues ya soy 3 veces víctima. Que soy maltratado por el blanco, por el flaco y por el heterosexual. Soy súper víctima. Ah, pero aparte, y ahí le vas añadiendo, ¿te das cuenta? Por eso le llama ahorita la generación de cristal. Porque quieren sentir de todo víctimas, de todo. Es porque mi papá no me quiso. Entonces fue maltratado por sus papás. Y luego, es que porque yo quería con tal muchacha y no. Ahora fue maltratado también por la muchacha. Es más víctima. O sea, ¿te das cuenta? O sea, se va haciendo así. ¿Quién produce eso? La levadura. Él dentro de él se siente víctima, pero la levadura lo que está haciendo es que él se hinche de orgullo. Pensando que por sus defectos, él debe de ser más reconocido. Entonces, hermanos, el pecado siempre degrada a las personas. Y pensamos que en algún momento, como lo dije, se convertirá en una buena persona. Eso no va a pasar mientras él no quite el pecado de su vida. Otro versículo más. El pan sin levadura, hermanos, el pan sin levadura más excelso es Cristo. Es Cristo, ¿ok? Otra cosa importante aquí es que nosotros no podemos ser panes sin levadura sin conocer a Cristo. No podemos ser algo que no conocemos. ¿Quién es el pan sin levadura, lo máximo? Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, dice ahí Mateo 11:29, anótalo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que soy manso y humilde de corazón, no menso, manso y humilde. ¿Qué es lo contrario a humilde? Soberbio. ¿Qué es lo contrario a manso? Arrogante.
Eso es el pan con levadura. El pan sin levadura es manso y humilde. Más adelante, Filipenses capítulo 2, verso número 8. Filipenses capítulo 2, verso número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién alguna vez, hermanos, no pinchó una masa de levadura hinchada? Y cuando tú pinchas una masa de levadura, con levadura que está inflada, se desinfla, pero empiezan a salir gases que son casi insoportables. De ahí viene el dicho, el orgullo tiene mal olor. De ahí viene ese dicho, el orgullo tiene mal olor. Porque un orgulloso es como un globo, está inflado, pero lo pinchas tantito y no es nadie. Blofea, pero no es nadie. El pan sin levadura también es llamado el pan de aflicción y simboliza sometimiento y obediencia. Entonces Jesús es el pan sin levadura, por excelencia. Jesús vivió sin levadura hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el pan leudado, que tiene levadura, significa egocentrismo, que es lo que tenemos por naturaleza nosotros, ¿verdad? O sea, todo que piensas que todo se trata de ti, que todo lo puedes tú, ¿no? Que tienes 20, 25, 30 años y piensas que te puedes comer el mundo a puños. Y que no importa nada, no importa si mis papás me sacan de la casa, pues yo voy y trabajo. Bueno, eso es lo que piensas, pan leudado. Pero no te das cuenta que el tiempo pasa rápido. Tanto tiempo pasa, hermanos, que ya vamos en el 7º mes y ya casi vamos a la mitad. O sea, cuando tú te dedicas a trabajar y estás ahí en tus cosas, te das cuenta que los años pasan rápido y los días pasan rápido. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta fiesta ya se cumplió? Bueno, hay que ver varios puntos. Primeramente, voy a ir enumerando. Primeramente, la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Que fuimos librados de la esclavitud del pecado. Fuimos salvados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Eso significa la Pascua. Entonces, ¿la Pascua ya sucedió? Ya sucedió. Esa fiesta ya se cumplió. Recuerden que todo eso es sombra de lo que habría de venir. Pues ya vino Cristo. La Pascua ya se cumplió, por lo tanto ya no tenemos por qué celebrar eso. ¿Por qué? Ya se cumplió. Yo sé que a muchos, ahorita ya de los jóvenes que apenas tienen 20, 15 años, ya no les tocó eso. Pero en el tiempo de los 90, ahorita tú dices, no, en infinitum. Bueno, en el tiempo de los 90, que muchos tal vez vivieron ahí, era una conexión se llamaba modem, así se llamaba modem. Lo que se hacía era hacer una llamada a un servidor, te daba señal de internet, y entonces ya te conectabas a 56 kilobits por segundo, 56 kilobits, o sea, no es ni remotamente lo que hoy tenemos. O sea, tan remotamente es así, que un audio de MP3, ahorita yo cuando estoy viendo lo de las predicaciones, yo un audio de MP3 lo bajo en 25 segundos, 30 segundos. ¿Sabes cuánto tardaba en ese tiempo? Tardaba un audio de 5 megas, tardaba 1 hora en descargarse. 1 hora. Y que no se interrumpiera el internet, porque pues, era una llamada. Ahí te cobraban por minuto. Hasta ya, pues ya te cobran paquetes, toda la cosa. A la cuestión que voy es esto. ¿Te regresarías a esa conexión tan lenta? ¿La cambiarías por alguna conexión que ahorita tenemos que ya es por fibra óptica y
cable de cobre y cable coaxial, y que ya estamos hablando de 10 megas para arriba y 15 megas, 100 megas de bajada y de subida por 56 kilobits, que no es ni un mega. ¿Cambiarías tu conexión a eso? Pues dices, no, no estoy loco, pastor, a mí me gusta la velocidad. Entonces es lo mismo, te regresas a la Pascua, es como regresarte a una conexión pues lenta de los años 80, 90. No, ya tenemos la realidad. Cristo es la realidad. Entonces, ¿había que rezar a la Pascua? No, ¿por qué? Ya se cumplió. Ya se cumplió. La fiesta de los panes sin levadura también ya se cumplió, porque la fiesta de los panes sin levadura, ahora seguimos con esa, simboliza la separación radical del mundo. ¿Ya sucedió? Ya sucedió. Ya no tenemos por qué celebrar eso. No, pastor, pero yo quiero comer pan sin levadura porque no me gusta la levadura. Adelante, cómetelo. Está bien, cómetelo. Aunque no ha de saber tan bueno, ¿verdad? La vieja vida pecaminosa debe de ser dejada atrás radicalmente para comenzar una vida nueva en Cristo. Eso significa la fiesta de los panes sin levadura. Eso simboliza. Por eso dice Hebreos 12:14. Anótalo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pan sin levadura. Ahora, hermanos, el pan sin levadura no es tan rico. No es tan rico. Claro, yo vi, allá en México sí me han invitado pan kosher. Y el pan sin levadura es como una laminita, que no infla, nada más es así delgadito. Y no le encuentro sabor. No tiene sabor. A menos que le añadas otra cosa, pero no tiene sabor. Entonces, es por esa razón que la vida cristiana a muchos no les gusta. No tiene levadura. A mí como me encanta la levadura. Pero no tiene. ¿Has escuchado a la gente que dice, yo no soy cristiano porque ya sé que tengo que dejar esto y esto, levadura, esto y esto y yo como que todavía no estoy para eso. Solo como que quiero vivir la vida y después ya voy. Por eso, hermanos, la vida cristiana es para los valientes, para los que están dispuestos a perder su vida por Cristo para después salvarla. Juan capítulo 6, verso 35, y vámonos por la parte final, vamos terminando. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para comenzar una vida sin levadura debemos comer un pan sin levadura. No podemos andar en algo que no conocemos. Jesús es ese pan sin levadura. Por lo tanto, si queremos apartarnos de la levadura del mundo, debemos mirar hacia Cristo. Él es el camino, Él es la meta, Él es el modelo que debemos seguir. Cristo. Mira, otra cosa interesante. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Sabes qué significa Belén? Casa del pan o casa de pan. Es decir, lugar donde nace el pan. Eso significa. Lugar donde nace el pan. Esto es profético. Si queremos ser panes sin levadura, debemos ir a donde se producen. ¿Dónde se producen? Jesucristo. No Belén, Por cierto, ahorita esa ciudad Belén no está en manos de Israel, está en manos de los musulmanes. Digo, por si quieres ir, pero aquí lo que estamos hablando es cosas espirituales. ¿Quieres ser pan sin levadura? La manera de llegar allí es a través de Jesucristo.
Entonces, hermanos, a diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento, que se celebraba cada año, nuevamente, a diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento, que se celebraba cada año, los creyentes o nosotros celebramos la Pascua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en libertad. ¿Cuándo recuerdas que eres cristiano? ¿Cada año? No. Yo lo recuerdo todos los días, que debo vivir este día para Dios. ¿Y cómo debo vivir ese día para Dios? O sea, recuerdo que debo vivir para Dios, Pascua. ¿Y cómo es eso vivir para Dios? Sin levadura. ¿Cuándo estábamos celebrando esas dos fiestas? Todos los días. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que Cristo ya me sacó, Pascua, y que ahora me sacó para vivir una vida sin levadura. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, aquel que se regresa a estas cosas no ha entendido en verdad, o sea, en verdad no le ha amanecido, en verdad, o sea, digo, bueno. Los verdaderos creyentes viven vidas sin doblez, sin malicia, sin la levadura pecaminosa. Que el mundo quiere meter en el corazón del cristiano. Tenemos una lucha muy fuerte, hermanos, siempre, todos los días. A través de la televisión te dicen, mira esta levadura, te va a gustar. Con tus compañeros de clase, compañeros de escuela, te dicen, mira, esta levadura es lo máximo. Prueba esta levadura. Y muchas veces llegas con tus padres y le dices, papá, dicen que esta levadura es lo máximo. Y te dice tu papá o tu mamá, no, hijo, no pruebes eso, esa levadura no sirve, te va a corromper. No, pero todos lo prueban. Bueno, el hecho de que todos lo prueban no quiere decir que todos tengan la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Es más, hermanos, la historia dice que la mayoría siempre se equivocó. Ahí tienes a Noé. Noé, con su familia, por 400 años construyendo un arca, y la mayoría se burlaba de él. ¿Y quién tenía la razón? Ahí ves a Jesús. Lo presentan ante la multitud, democracia, y la gente dice, no, queremos a Barrabás. ¿Quién tenía la razón? ¿La multitud o Jesús? El autor de la vida fue rechazado. Ahí tenemos a Juan y a Pedro, que fueron llevados ante el concilio porque por medio de ellos Dios hizo un milagro de levantar un cojo, y se les juntaron muchos y vieron que eran galileos. Y eran nada más 3 contra toda una multitud del Sanedrín. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Te das cuenta? O sea, a través de la historia te empiezas a dar cuenta que no siempre la mayoría tiene la razón. Pero el hombre no entiende, hermanos. Y aquel que no entiende su historia está condenado a repetirla. Así es esto. Terminamos con este pasaje. Juan capítulo 6, verso 41. Yo voy a terminar con ese pasaje. Entonces, hermanos, estas 2 fiestas ya se cumplieron. Ya no hay más que hacer que la Pascua y que, no, sí, vamos a... Cuando te encuentres a otro que es cristiano mesiánico, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer a la congregación? Hoy es domingo, ¿qué vas a hacer? No, vamos a matar el corderito, porque hoy vamos a celebrar la Pascua en nombre del Mesías. Y tú lo ves y le dices, pero eso ya se cumplió, ¿no? No, porque eso fueron fiestas mandadas por Dios. Sí, es verdad. Entonces hay que hacerlas. Eso no. Porque nosotros ya estamos en la realidad. No estamos en la sombra. Juan 6:41. Con ese pasaje vamos a terminar. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús
el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? O sea, creían que era pan, ¿verdad? Porque lo veían físicamente, pero no creían que fuese sin levadura. Este es como nosotros, ¿no? Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, que me envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Por qué? Porque la levadura, hermanos, cuando entra en la masa, hablando literalmente, la empieza a matar, la empieza a corromper. Corromper es morir, empieza a morir esa masa. Entonces, ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Por qué no muere? Porque no tiene levadura. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No lo entendían. Eso es permanecer en la ley, hermanos. Eso es permanecer en la sombra. Que tú les dices, es que eso ya se cumplió en Cristo. Y ellos dicen, no, es una locura lo que tú estás diciendo. ¿Cómo me puedes dar a comer su carne de él? No, yo aquí tengo mi fiesta y tengo que celebrarla. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Te das cuenta? Primeramente habla de la Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre, habla de la Pascua. Y después dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿De qué está hablando? Pan sin levadura, porque ahora permanecemos en Cristo para vivir para Cristo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, como un pan sin levadura. Y ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. ¿Por qué? Comieron maná, pero su corazón estaba lleno ¿de qué? De levadura, por eso murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, hermanos, estas dos fiestas, Pascua y fiesta de los panes sin levadura, ya se cumplieron. ¿En quién? En Cristo. Tienen su significado ahora. Entonces, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, nosotros el creyente no la celebramos cada año, la vivimos cada día. La vivimos cada día. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo que Dios nos ha otorgado.